Bueno, Cristina durante más de 15 años ha acompañado a personas en este encuentro con la serenidad por medio de la meditación, que es lo que necesitamos en este momento. Y con ello ha transformado la vida de muchísimas personas. Es una herramienta hermosa que nos ayuda a estar mucho más atentas y ser mucho más compasivas con nosotros mismos. Una cuenta con una maestría en teología y mundo contemporáneo, así como también cuenta con un posgrado en bioneuroemoción. Y la verdad, su entusiasmo por esta mística en las grandes religiones del mundo es fantástico. Ojalá tengamos oportunidad de tenerte otro día para que nos hables de este otro tema. Es fenomenal escucharla con esa claridad, esa pasión, ese entusiasmo y ese respeto a las diferencias de cada uno, que eso es básico. Cada uno tenemos creencias diferentes y bueno, Cristi es una persona de lo más amorosa y respetuosa sobre todo. Y esto le ha ayudado con todo y con sus conocimientos sobre budismo zen también a ser una extraordinaria acompañante espiritual, ¿no? Y también es una extraordinaria conferencista, organiza retiros. Bueno, vienes de viaje, ¿no? Estás saliendo, llegando, saliendo del viaje desde el avión y poniéndote guapa para estar con nosotros. Por todos lados anda viajando, compartiendo. Entonces es un honor tenerla aquí como nosotros. Es una mujer cuya pasión es la trascendencia de las personas. Está comprometida con el aprendizaje, es una extraordinaria maestra, tutora, acompañante, mentora, tanto presencial como también en toda esta tecnología. Y bueno, con todas sus enseñanzas, emplea siempre la técnica, bueno, casi siempre todas sus técnicas, siempre con sencillez y mucha adaptabilidad a los diferentes medios en los que se encuentra. Y su método es pues muy sencillo y muy profundo. Entonces es una gran sabiduría que puedo compartir de una manera tan ligera algo tan profundo. Entonces aquí estamos contigo, Cristi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, tanta porra, ya, qué pena, ya. Tú sabes, Arquetipo anda buscando herramientas que nos ayuden a tocar todo este valor que tenemos, a redescubrir lo más grande que tenemos para vivirlo, para Claro. actualizarlo, para moverlo. Y bueno, a mí me encanta todo ese enfoque que tú tienes de cómo a través de la meditación podemos conocer un poquito más a los demás y hasta podemos tener un contacto con eso que creemos que es Dios, que a quien lo llama de diferente manera, con aquello que es mucho más grande que nosotros mismos. Compártenos un poquito. ¿Qué es lo que para empezar te movió a especializarte dentro de esto de la meditación? Pues mira, lo que pasa es que ya tengo ya muchos años haciendo esto, pero yo la verdad es que comencé a practicarlo sin ni siquiera saber bien qué era lo que estaba haciendo. Yo en aquel entonces, hace muchos años, compré un CD, o sea, imagínate, un CD, y me daba cuenta que cada vez que yo escuchaba esa voz guiada de ese CD, yo me sentía mejor. Y de ahí decía meditaciones guiadas, pero la palabra era como pues ambigua, como extraña. Y después cuando empiezo ya a estudiar la maestría, cuando empiezo a estudiar las religiones del mundo, empiezo a conectar con eso, a conectar con esa manera de poner atención desde una manera distinta. Empiezo a entender que meditar pues no es poner la mente en blanco porque eso no se puede, sino más bien es aprender a poner atención, aprender a hacer silencio. Sin embargo, el silencio no es la meta, sino es la precondición para que tú puedas experimentar aquello otro que está ahí siempre presente, pero que nosotros no lo podemos ver. Hoy vemos y sabemos los grandes beneficios que tiene la meditación como tal. Sin embargo, es algo que existe hace más de 5,000 años y se ha practicado en mundos religiosos, en mundos laicos, y sin embargo, pues ahí sigue presente. Eso le da el peso de que es algo que funciona, que es algo que sirve y que ayuda para que las personas estemos mejor y entendamos la vida de una manera distinta. Siempre me gusta decir que la meditación no cambia nada, que lo que cambia es tu manera de percibir el mundo. Por supuesto, pero es toda una práctica y una disciplina y el tener la conciencia de lo que te está pasando, porque podríamos nosotros estar, aquí estoy en silencio, aquí estoy en silencio, aquí estoy en silencio, estoy haciendo meditación, estoy cumpliendo, me dijeron, pues, pero no hay ninguna transformación en ti. ¿Qué hace que haya ese cambio de percepción?
Lo que va sucediendo es que cuando yo me siento a observar mi respiración, me empiezo a dar cuenta que hay mucho más ruido adentro que afuera, que hay algo que todo el tiempo está hablando, hablando, hablando ahí todo el tiempo. Y entonces cuando yo logro, a través de una técnica muy precisa y puntual, que es sencilla, empiezo a silenciar esa mente y entonces empiezo a mirarme, a verme como si mi vida fuera una película, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo, si yo estoy actuando en la película, pues yo no me veo la película de mi vida. Cuando yo me siento a hacer silencio y a conectar con mi respiración, me salgo de la película de mi vida y yo comienzo a ver mi vida ahí y empiezo a ver cómo actúo, qué digo, por qué reacciono como reacciono, por qué pienso como pienso y empiezo a hacer conciencia de un montón de cosas que a simple vista pues no se ven y entonces empieza un proceso de autoconocimiento. Cuando yo comienzo ese proceso de autoconocimiento y de empezar a entender quién soy y por qué reacciono como reacciono, poco a poco me doy cuenta que no soy mis pensamientos, que tengo pensamientos, pero que no soy, que me puedo separar de mis pensamientos y entonces empieza como un conocimiento más profundo, podríamos decir como de la vida, de aquello que es la vida y de aquello que hay más allá de lo que vemos a simple vista. Y eso hace que sea un camino muy, muy profundo de autoconocimiento, pero también un camino muy, muy profundo de conocimiento de aquello otro que las grandes tradiciones religiosas, que las grandes místicas han venido diciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero ¿qué sucede cuando yo, a través de sentarme a observar mi respiración, aprendo a que la meta no es el silencio, sino el conocerme y empiezo a entenderme y pues un poquito a caerme mejor. Y si yo me caigo bien a mí, que voy a tener que convivir conmigo hasta el último día que viva, pues eso me va a hacer que mi vida sea más plena y que mi relación con los demás también sea mejor. Porque si yo me conozco, puedo relacionarme mejor con los otros, en mi trabajo, en mi familia, con mi pareja, en todos lados, mis resultados van a ser mejores porque yo empiezo a entender quién soy y entonces desde ahí puedo comprender a las otras personas. Es, es hermosísimo lo que compartes. Lo primero que se me viene a la mente es, yo no soy mis pensamientos, tengo pensamientos. Y de repente me cacho en el coche enojadísima. ¡Ey, momento! Yo no soy el enojo. Exacto, exacto. ¿Por qué tengo el enojo? Pero yo no soy el enojo, ¿no? Yo no soy la tristeza. Yo puedo percibir tristeza, sentirla y dejarla pasar cuando sea momento que esa emoción ha pasado y no quedarme enganchado. La meditación me da la facultad, y esa es una maravilla, de, por ejemplo, creo que todos hemos vivido la clásica escena de que salgo temprano para trabajar de mi casa, pero salgo habiendo dejado un problema. Una discusión con un hijo, con el marido, algo que sucedió en la casa que no funcionó, que no estuvo el desayuno listo, en fin. Y entonces salgo, me subo al coche, me subo al transporte y me quedo enclochado con eso todo el día, ¿no? Y me vuelvo a acordar y me vuelvo a enclochar. Y así, la meditación me da la facultad de que una vez que yo he salido ya de mi casa con ese problema, puedo bajar esa cortina, hacer mi vida, tener todo lo que yo tengo que hacer y cuando regreso a mi casa vuelvo a levantar la cortina y abordo el problema, ya con una actitud distinta porque ya pasaron muchas horas y no con este disco rayado aquí que me dijo tienes que estar enojada, tienes esto que te hicieron no es justo, esto no debería de haber pasado. Ese discurso que tanto daño nos hace que la otra persona ni se esté enterando de que yo estoy teniendo ese discurso, vaya. Sí, jamás. Y es solo conmigo y a quien le hace daño es a mí. Entonces, eso es muy padre de poder decir, bajo esta cortina, bajo esta otra, y cuando haya la necesidad, la levanto y actúo. La cuestión es esa belleza de que puedas tú, como dice aquí Luis Galguera, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente,
yo soy muchas de esas partecitas, pero mi espíritu es mucho más que aquello que se manifiesta en este Por mundo su, concreto. por supuesto, o sea, mi espíritu ahí está y es una parte mía no física, pero donde reside un enorme potencial que ni siquiera nos imaginamos. Y la meditación al final del día es un camino espiritual. Los beneficios físicos que da es otra cosa, pero es un camino espiritual que me conecta con lo más profundo de mí y desde ahí con la trascendencia, con aquello otro que yo, como tú dices, cada quien le va a poner el nombre que quiera, ¿no? Pero me conecta y me reconecta y me hace mirar que yo formo parte de aquello, que no soy un ente aislado. Y entonces eso me da un sentido de vida, me da algo en donde yo puedo conectar mi vida desde otro lugar que no es el plano terrenal de todos los días de cómo desayuno, me levanto, voy, trabajo, sino la vida, esa va a seguir siendo así, pero yo la miro desde otro lugar con una mayor profundidad. Y sobre todo la riqueza de que no nada más me voy conociendo a mí, me voy separando de esas identidades que tengo, que bueno, que tengo una identidad, me tengo que relacionar con los demás, tengo que tener un ego, que sea una identidad, esto sí soy, esto no soy, y entonces Claro. puedes tomar decisiones fáciles, ¿no? Bueno, no fáciles, menos difíciles. La riqueza de que si te das la oportunidad de ser generosa, bondadosa y amorosa contigo, empiezas también a ver a los demás desde esa perspectiva. Por supuesto, y la meditación está comprobado, y eso sí está comprobado ya científicamente, que a los occidentales eso nos importa muchísimo, que no solo lo que diga el místico, sí, o el maestro espiritual, sino que sea científicamente comprobable, la meditación desarrolla la compasión. Y esta compasión siempre tiene que comenzar por mí. Nadie me va a dar nada si no me lo puedo dar yo misma. Y de ahí yo puedo empezar a relacionarme desde mi corazón con los otros. Y eso yo sí estoy convencida que eso haría muchísimo mejores sociedades, ¿no? Porque primero yo puedo entender cómo está el otro, pero después puedo sentir cómo está el otro. Y cuando yo puedo conectar con el sentir del otro, esa compasión hace que las relaciones sean mucho más ricas y que pudiéramos vivir en mejores sociedades y aprendemos a irnos poniendo en primer lugar. Muchas veces a quitarnos o desprendernos o irnos desprendiendo de identidades que nos restan y que no nos suman, de identidades que nos impiden gozar de nuestra libertad, de nuestra autonomía y pareciera mentira que solamente por sentarme y observar mi respiración calladito, calladita, de pronto cae ese 20 pluk y dices, oh, qué raro, ¿no? Es que eso también se ve en terapia, claro, en terapia también se logra eso. Esta es una forma, y es muy chistoso porque la mayoría de las personas que empiezan a meditar, luego generalmente acaban en terapia, porque empiezan a caer veintes, empiezan a captar cosas que necesitan tuerquitas, que tienen que ser ajustadas. Claro, qué hermoso, qué súper interesante, porque empiezas a ver y a ver y a ver y dices, ¿yo ahora qué hago con la riqueza que estoy contactando? De mí y de la relación con los demás. Eso que yo dije, ¿cómo hizo sentir al otro? Para empezar, ¿cómo me sentí yo por lo que pasó con el otro? Te das cuenta que de repente dices, ¿por qué dije eso? ¿De dónde sale esto? Y claro, como la meditación, la corteza prefrontal también se engruesa, eso nos hace que tengamos más tolerancia, que eso no se nos bote tanto el tapón. Entonces, eso va haciendo que yo me pueda posicionar desde un mejor lugar en todos mis ámbitos, ¿no? Y otra de las cosas que has mencionado es, tengo mayor conocimiento, contacto y amor hacia mí misma. Y soy más generosa, más también con el otro. Y lo tercero que comentabas era también ese contacto con Dios, con algo más grande que yo, con algo que me une a los demás. Es algo muy curioso porque muchas veces esta palabra de Dios, muchas veces las personas la escuchan y no les gusta, les molesta porque han tenido concepciones distintas, ¿no? Pero si hablamos de aquello otro,
cada quien le puede poner aquello que no se puede expresar, que llevándolo a la última expresión podríamos reducirlo a que es amor, ¿sí? Habría que analizar bien esa palabra, pero cuando yo conecto con esa fuente, ¿sí? Esa fuente habita dentro de mí. Hay una parte de esa fuente, yo formo parte, yo no me puedo salir de esa fuente. Está arriba, abajo, adentro, afuera, izquierda, derecha, en todo, habita en todo lo que existe. Y ese silencio me va dando la facultad de ir quitándole a eso muchas veces las concepciones antropomórficas que le damos, ¿sí? Que eso lo reduciría a algo muy pequeño. Y entonces voy comprendiendo que aquello que no se puede nombrar, pero que sí se puede experimentar, al sentarte a hacer meditación dentro de la tradición religiosa que cada quien profese, porque todas las tradiciones religiosas tienen en su basamento prácticas de meditación, prácticas de silencio, precisamente para eso, para ir a ir encontrando que eso otro, con O mayúscula, está siempre presente y que el ruido mental y nuestras concepciones y nuestras identidades y muchas veces nuestras ideologías nos impiden conectar con aquello que ahí está siempre presente y que es una fuente inagotable. Claro. Oye, aquí Rosy comenta, es muy importante saber que dentro de mí hay bondad y amor. Y eso me remite cuando estaban filósofos existencialistas que decían, Dios ha muerto. Entonces yo me acuerdo, ¿cómo que ha muerto? Y entonces, y decía, lo que pasa es de que necesitamos hacer un cambio, porque si yo estoy portándome bien con el vecino, conmigo, es porque voy a ganarme algo allá, porque me van a premiar, porque, oye, espérame, no es que haya muerto. Lo que pasa es que lo que tiene que morir es nuestro locus de control externo, el hacer las cosas por algo externo, por algo allá. Y tú estás hablando de hazlo por algo interno, por algo que está dentro de tu corazón, dentro de tu alma, tú eres parte de ello. Claro, o sea, ahí Nietzsche dice, ¿no? Dios ha muerto, lo mataron los hombres. O sea, refiriéndose a ese Dios gigantesco, eso que no, inconmensurable, ¿no? Pero sí, cuando tú empiezas a conocerte, comienzas también a conocer aquello otro. Ese otro que nosotros le decimos Dios, que, bueno, en uno de los textos más importantes de las religiones monoteístas del Génesis dice que está en imagen y semejanza, ¿no? Ya sería un discurso más teológico, pero esa imagen y semejanza son los dones con los que yo nazco y cómo potencio esos dones y esos talentos que me hacen parecer a aquella experiencia de amor por antonomasia, ¿no? Entonces, y ahí no hay, o sea, ese otro recibe de todo y por su orden, con gustos, preferencias, razas, religiones, colores, sabores, no hay distinción. Aquello otro está por encima de cualquier concepción humana que hemos ido nosotros poniéndole categorías a todo porque necesitamos categorizar para poder entender, para poder convivir, pero aquello está muy por encima de cualquier cuestión que se pueda categorizar, pero sí se puede experimentar y esa experiencia no va a ser nada más que una experiencia del amor más puro y más sublime, por cursi que pueda sonar la palabra. Sí. Oye, ¿y hay alguna recomendación que nos puedas hacer de cómo podemos empezar a hacer meditación? ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos en esta práctica para tener una herramienta más para estar en contacto con nosotros? Mira, yo te diría que la verdad es que meditar es fácil, no es sencillo. Porque es fácil porque te tienes que sentar con tu espalda recta, puedes poner una meditación guiada, ¿sí? Con una voz que te guste y empezar a seguir las instrucciones de la voz y saber de entrada que antes de que te des cuenta ya te distrajiste. Y antes de que te des cuenta, ya volviste a la respiración, 3 respiraciones y otra vez ya te distrajiste. Hay que tener paciencia, hay que tener intención, hay que tener voluntad y,
como yo digo, bueno, más vale 10 minutitos diarios que 60 o 50 en un día y luego a la próxima semana otra vez, ¿no? Más Cuando vale paso que dure y no trote que canse. O sea, es algo que tiene que hacerse todos los días, este, todos los días un ratito. Es muy interesante cómo la persona que lo empieza a hacer disciplinadamente todos los días, unos minutos a la semana, reporta empezar a tener cambios positivos. Pero lo que nos sucede es que cuando la vida se pone complicada, lo primero que dejamos es esto. Cuando lo primero que tendría que seguir sería eso, porque es aprender a poner atención y bajarle 2 rayitas a la loca de la casa que cuando la vida se pone complicada nos ataranta. es que eso de guardar silencio es de las cosas más difíciles cuando toda la tecnología, y más los que vivimos en ciudad, que vienes, vas, regresas y te comprometes a más de lo que puedes, sino, ¿qué es eso de hacer silencio? Que cada vez que nos sentamos a meditar hay que sentarse con una actitud como si nunca nos hubiéramos sentado, ¿no? Y oye, y hablando de esta parte de tan hermosa de que, bueno, es contactar contigo y te desidentificando con aquello que te limita, luego ir dándote cuenta que así como tú requieres y necesitas separarte de tus pensamientos, de tus acciones, de tu cuerpo, de tu mente, de los demás también, y empiezas a tener una relación y un vínculo diferente, porque si cambias tu percepción de ti, también la cambias de los demás, Obvio. parte de Dios o del, bueno, yo lo digo, yo insisto en Dios y tú muy respetuosamente, es más grande que tú misma, ¿no? Sé que tienes un curso ya en puerta sobre las diferentes religiones, compártenos un poco ¿De qué por va? dónde. Sí, bueno, a lo largo de todos mis años de mi vida profesional, yo he sido maestra de mística de las grandes tradiciones religiosas en una universidad, en la Ibero. Y entonces este curso está hecho en base a todo lo que yo he ido experimentando, de cuáles son las principales dudas, las principales inquietudes, cómo están establecidas las buenas o las malas creencias de las grandes tradiciones y cómo la mística las une a todas desde abajo, en donde no hay una buena ni una mala, sino cada quien desde su doctrina, desde su cultura, se empieza a hacer esta religión, pero estas se llama conexiones sagradas porque hay algo debajo que se llama mística, que es lo que le da la carnita para que aquello sea una tradición que exista hace 2000, 3000, 5000 años y que haya tantas personas que la sigan practicando porque hay algo debajo que le da algo muy fuerte. Y no es un curso para catequizar, ni mucho menos, es un curso para entender de qué va y por qué el hombre a lo largo de la historia necesita algo que se religue, de ahí viene la palabra religión, que se religue con ellos mismos y que se religue con lo otro, aquello otro, como cada tradición, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el judaísmo, cada quien entiende aquello otro desde un lugar distinto, no menos bello ni impresionante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco va eso y vamos a trabajar cómo, por ejemplo, cómo los mantras existen en todas las tradiciones y cómo esos mantras, esos cantos tienen en su, en su vibración, en su tono, la función de reconectarnos, de unirnos y de hacernos sentir. Yo creo que todos hemos estado en alguna vez en una ceremonia religiosa de nuestra tradición o de otra, en donde se percibe algo muy profundo y tiene que ver con esto, con algo que habita dentro de nosotros y que nos resuena y nos religa. Y es bien padre entender y conocer que todas esas tradiciones tienen muchos recursos que tú hoy puedes adaptar a tu vida cotidiana porque te enseñan a mirar el mundo desde distintos lugares. Por ahí va. Porque entonces así vamos entendiendo mucho más la meditación como una herramienta que tienen todas esas religiones que nos compartes. De una u otra manera, con diferente nombre, la tienen. Necesitas ese silencio para estar, la oración contemplativa, cada quien tiene su nombre. Cada quien tiene su nombre, su lugar y su manera de estar, y no menos válida
y muy, muy profunda. Y para Entonces, cerrar, última pregunta. Tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones, con las nuevas chicas. ¿Qué recomendación le harías tú a un adolescente de 11, 13 años? ¿Qué recomendación le harías para tratar de aligerarle la vida? De todas maneras, nunca se la vamos a aligerar, pero yo creo que también lo mismo. Hay muchísimas aplicaciones para aprender a meditar. Mi primera recomendación es que busquen un lugar seguro, o sea, que en este universo de redes sociales, que el espacio que busquen sea un espacio avalado, un espacio seguro para buscar estas meditaciones guiadas. Y para chicas de 13, 14, no más de 5 minutos, pero que lo hagan y van a ver que sí, que se van a sentir mejor y que van a poder concentrarse más en la escuela y que van a poder entender más a la amiga, al novio, van a poder también empezar a hacer silencio y decir, ah, bueno, sí, un poquito sí entiendo por qué mi mamá me está diciendo esto, ¿no? En esta época donde es una época de jaloneo, porque yo estoy forjando mi personalidad, también necesito entender qué me pasa cuando tengo 13, 14 años. Y la meditación es un gran recurso para entender qué me pasa. No qué le pasa a la chiflis de mi mamá, qué me pasa a mí, por qué me está sucediendo esto. Y la meditación nos da esa facultad. Cristi, muchas gracias. Y cada uno de ustedes que nos fueron compartiendo este rato, y qué bueno que están aquí para ustedes. Gracias por estar en Arquetipa, como cada lunes 7 de la noche, en esta tertulia sabrosa con gente tan congruente como Cristi, que lo ha vivido en sí misma, lo ha Gracias. vivido y nos comparte. Pues muchas gracias, Cristi. Gracias, muchas gracias por la oportunidad y encantada de participar contigo cuantas veces sea necesario. Gracias, Julie. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias.